Hola, mi equipo y yo les vamos a presentar la exposición o video de la sostenibilidad sin plásticos, que aquí básicamente nos vamos a basar sobre el uso del plástico de un solo uso. Mi equipo está conformado por Fernanda, Carla Liliana, Mariela y su servidor América. Los plásticos de un solo uso generan graves problemas ambientales y de salud. Para reducir su impacto, gobiernos, empresas y la sociedad impulsan regulaciones, innovaciones y alternativas sostenibles. Esta presentación analiza sus efectos, avances y soluciones claves. Evolución de la innovación ecológica y social en la eliminación de plásticos de un solo uso. Cambios en regulaciones y tecnologías. Las regulaciones contra plásticos de un solo uso han evolucionado significativamente en las últimas décadas. Claramente, algunas en fechas importantes incluyen 1991, donde Dinamarca introduce el primer impuesto a las bolsas plásticas. 2002, Bangladesh se convierte en el primer país en prohibir las bolsas de plástico. 2018, la Unión Europea aprueba la prohibición de plásticos de un solo uso como cubiertos, pajillas y platos a partir de 2021. 2022, naciones como India y Canadá comienzan a implementar restricciones más severas en la producción y venta de plásticos desechables. Las tecnologías también han avanzado con alternativas como bioplásticos, materiales a base de almidón de maíz, caña de azúcar o algas, materiales compostables, plásticos que se degradan en condiciones específicas sin dejar microplásticos, reciclaje químico, métodos avanzados para descomponer plásticos y reutilizar en nuevos productos, envasados sin plástico, alternativas como envoltorios de cera y de abeja y envases comestibles. Algunos ejemplos de los países que han reducido el uso de plásticos, como lo habíamos mencionado anteriormente, la Unión Europea, que en 2019 prohibió varios plásticos de un solo uso y estableció objetivos de reciclaje del 50% para 2025. Francia también prohibió lo que es en envases plásticos para frutas y verduras desde 2022. En Chile, en 2021, implementó una ley que prohíbe plásticos desechables en restaurantes y fomenta el uso de envases reutilizables. Kenia, desde 2017, tiene una de las prohibiciones más estrictas contra las bolsas de plástico. Las multas pueden alcanzar desde los $40,000. E India, en 2022, prohibió 19 productos de plástico de un solo uso como cubiertos, envases y envases pequeños. Desafíos actuales y las barreras en la implementación de soluciones, como costos elevados, que las alternativas sostenibles siguen siendo más costosas que plásticos tradicionales, resistencia de la industria, grandes empresas han presionado contra las regulaciones para proteger sus modelos de negocio, la falta de infraestructura, que muchos países carecen de sistemas de reciclaje o compostaje adecuados, concientización y hábitos de consumo, que no todos los consumidores están dispuestos a cambiar a alternativas sostenibles, impacto en pequeños comerciales, los costos de adaptación pueden afectar a los negocios más pequeños. Manejo ambiental en la región. La gestión ambiental de los plásticos en México ha avanzado en los últimos años, aunque persisten desafíos significativos. La situación en la gestión actual sería que en México genera aproximadamente 7.7 millones de toneladas de residuos plásticos a lo largo del año, los cuales 38,58 no se gestionan adecuadamente, contribuyendo a la contaminación ambiental. El Estado de Hidalgo en 2019 se aprobó una reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos que prohibía el uso de plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales. Sin embargo, informes recientes indican que esta prohibición se ha implementado de manera efectiva y el uso de plásticos continúa siendo común en los 84 municipios del estado. Las iniciativas para reducir el impacto de los plásticos serían que en el gobierno federal implementaron el Plan Nacional de Acciones sobre Residuos Marinos y Contaminación Plástica, Plan REMAR, desarrollado por la Secretaría de Medio Ambiente y Residuos Naturales Semarnat. Este plan busca prevenir y mitigar los efectos ambientales de los residuos marinos y contaminación plástica. En las organizaciones no gubernamentales, el Pacto de los Plásticos de México incluye una plataforma colaborativa reuniendo empresas, gobiernos, academia y sociedad civil para definir e implementar estrategias que aceleren la transición hacia una economía circular de plásticos. Greenpeace México, a través de la campaña Océanos sin Plásticos, Greenpeace promueve la ley de antiplásticos que prohíba los plásticos
de un solo uso responsable a las grandes empresas contaminantes. Las posibles mejoras en la gestión de residuos y reciclaje sería el fortalecimiento de la legislación y sus cumplimientos, implementar y hacer cumplir de manera efectiva las leyes que prohíben los plásticos de un solo uso, asegurando que las regulaciones no queden como letra muerta. Desarrollo de la infraestructura para el reciclaje, invertir en las instalaciones de reciclaje y compostaje para manejar adecuadamente los residuos plásticos y reducir su impacto ambiental, y la educación y concienciación pública, llevando a campañas públicas que informen a la población sobre la importancia de reducir, utilizar y reciclar plásticos, promoviendo cambios en los hábitos de consumo. Nuevas políticas ambientales amigables con el medio ambiente. La creciente preocupación por el impacto ambiental de los plásticos de un solo uso ha llegado a la implementación de diversas políticas y regulaciones a nivel global. Las regulaciones existentes y futuras para reducir plásticos de un solo uso. En México, varios estados han reformado sus legislaciones para prohibir o restringir el uso de plásticos de un solo uso. Políticas implementadas en otros países que han funcionado. En Bangladesh se convirtió en el año 2002 en el primer país en prohibir las bolsas de plástico debido a su contribución a las inundaciones al obstruir los sistemas de drenaje. Esta medida ha sido pionera y ha inspirado a otras naciones a seguir su ejemplo. En España ha desarrollado una nueva legislación que prevé una estricta regulación de los plásticos con el fin de minorar los impactos de estos en relación con el medio ambiente, el cambio climático y las basuras marinas. Los incentivos para empresas y ciudadanos en la transición a alternativas sostenibles. Los incentivos fiscales. Algunos gobiernos ofrecen deducciones fiscales o créditos a empresas que invierten en tecnologías limpias o adoptan prácticas sostenibles. Las subvenciones y financiamiento. Se han establecido fondos y programas de financiamiento para apoyar a empresas y organizaciones en la investigación y desarrollo de alternativas al plástico de un solo uso, así como en la implementación de prácticas de economía circular y programas de certificación. Las certificaciones ecológicas reconocen a las empresas que cumplen con estándares ambientales rigurosos, ofreciendo ventajas competitivas y mejorando su reputación ante consumidores conscientes. Para continuar es el impacto de una regulación sobre plásticos de un solo uso y beneficios para la comunidad. La implementación de regulaciones que prohíben los plásticos de un solo uso tienen implicaciones significativas en los ámbitos económico, social y ambiental. Algunas consecuencias en el impacto económico podrían ser industria y empleo, ya que la prohibición de plásticos de un solo uso puede afectar a las industrias que dependen de su producción, distribución y venta, lo que podría traducirse en pérdidas económicas y reducción de empleos en estos sectores. En costos para consumidores y empresas, la transición hacia alternativas sostenibles puede implicar costos adicionales para empresas y consumidores debido a los productos ecológicos pueden ser más costosos con sus contrapartes plásticas. En el impacto social, el cambio de hábitos, esto es la prohibición que requiere que los consumidores adopten nuevos hábitos de consumo, lo que puede generar resistencia inicial y la necesidad de campañas educativas para facilitar la transición. La equidad social es crucial garantizar que las alternativas sostenibles sean accesibles para todos los segmentos de la población, evitando que las comunidades de bajos ingresos se vean desproporcionadamente afectadas a los costos adicionales. Los beneficios ambientales a corto y largo plazo serían: a corto plazo, la reducción de residuos, una disminución inmediata de la cantidad de desechos plásticos en vertederos y entornos naturales, mejorando la limpieza, la contaminación de espacios y reduciendo la contaminación visual. La protección en fauna podría ser menor riesgo para la vida silvestre, especialmente en ecosistemas marinos donde los animales pueden ingerir o enredarse en los plásticos. A largo plazo podría ser la mitigación del cambio climático. La producción de plástico contribuye significativamente a las emisiones de gases en efecto invernadero. Reducir su uso puede disminuir en emisiones, ayudar a la lucha contra el cambio climático. Ejemplos de comunidades que han logrado cambios positivos: Unión Europea, donde se implementó una directiva en 2019 para prohibir ciertos plásticos en un solo uso, como cubiertos y platos, y a partir del 2021 esta iniciativa ha llevado a una reducción significativa
en la producción y consumo de estos productos. En Portugal se ha decidido prohibir el uso de amalgamas dentales que contienen mercurio desde el 1 de enero para proteger la salud bucal en los ciudadanos y reducir la contaminación ambiental. Afectaciones ambientales desde un escenario natural. ¿Cómo afectan los plásticos de un solo uso al ambiente? Los plásticos de un solo uso como bolsas, popotes, botellas y empaques tardan cientos de años en degradarse, liberando microplásticos y sustancias tóxicas en el proceso. Estos materiales afectan tanto a la vida silvestre como a los ecosistemas naturales. Impacto en los ecosistemas naturales. Aquí vamos a hablar de los océanos y ríos. Se estima que cada año llegan más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Forman islas de basura como la del Pacífico, que mide aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados. En los animales marinos como las tortugas, peces y aves ingieren estos plásticos, lo que causa obstrucciones intestinales y la muerte. En los suelos y bosques, los plásticos bloquean el paso del agua, afectando el crecimiento de las plantas. Los animales terrestres pueden quedar atrapados en las bolsas de plásticos o ingerir fragmentos de estos. Los plásticos en suelos agrícolas contaminan cultivos y afectan la calidad del suelo. Problemas de los microplásticos. Los plásticos no desaparecen por completo, sino que se fragmentan en microplásticos de menos 5 milímetros, los cuales se han encontrado en agua potable, alimentos que hasta llegan en la sangre humana. Pueden alterar el sistema hormonal de los órganos vivos y son consumidos por peces y mariscos ingresando a la cadena alimenticia. Ejemplo real. Un caso grave es el de la tortuga que tenía un popote atascado en la nariz, lo que se hizo viral y genera conciencia sobre el uso excesivo de plásticos. También hay registros de ballenas varadas con más de 40 kilos de plástico en sus estómagos. Importancia de eliminar los plásticos de un solo uso y el comercio que más lo utiliza. ¿Por qué es importante eliminar los plásticos de un solo uso? En primera, contaminan el medio ambiente. Representan más del 50% de residuos plásticos generados a nivel mundial. Solo el 9% de los plásticos producidos se reciclan, el resto termina en basureros o en la naturaleza. Afectan la vida humana y animal. Los microplásticos han sido encontrados en el agua potable y en alimentos. Pueden liberar sustancias tóxicas que afecten el sistema endocrino y el desarrollo de organismos vivos. Generan un impacto económico. Los gobiernos gastan millones de dólares en limpiar playas, mares y ciudades. El daño a la fauna y los ecosistemas afectan el turismo y la pesca. Sectores comerciales que más usan plásticos. Son tres. El primero es la industria de alimentos y bebidas, donde encontramos empaques de comida rápida, envases de unicel, vasos de plástico y cubiertos desechables. El siguiente es la industria de e-commerce. Aquí son empaques de plástico para envíos. El crecimiento de compras en línea ha aumentado el uso de plásticos para envolver productos. Y por último, el sector de salud y farmacéuticos, donde entran las jeringas, guantes y cubrebocas desechables. Aunque son esenciales en los hospitales, su mala disponibilidad genera contaminación. Alternativas para reducir el uso de plásticos en estos sectores. Está la sustitución de empaques plásticos por biodegradables, como puede ser el cartón, el vidrio y bambú. Uso de bolsas reutilizables en supermercados. Impulso de envases retornables en restaurantes y tiendas. Y por último serían normas más estrictas en la industria del plástico para promover materiales reciclados y biodegradables. Postura de la Agenda 2030 sobre la eliminación de plásticos de un solo uso. Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son en los 2 y 14. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, producción y consumo responsable, la reducción de plásticos de un solo uso está alineado con la meta 12.5, que busca reducir la generación de desechos mediante la prevención, reducción, reciclaje y reutilización. En el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, vida submarina, la contaminación plástica impacta directamente en la salud de los océanos y la biodiversidad marina. La meta 14.1 establece la necesidad de prevenir y reducir significativamente
la contaminación marina de todo tipo, incluyendo los desechos plásticos. Las acciones globales, el Tratado Internacional en Negociación para Regular la Contaminación Plástica, la ONU y la PNUMA impulsan campañas como Mares Limpios, regulaciones nacionales, prohibiciones y restricciones de plástico de un solo uso, fomento de la economía circular y materiales biodegradables. Eh, la conexión que tiene esto con los tratados internacionales, aunque algunos son los convenios de Brasilia en 2019, control de comercio de residuos plásticos, el convenio de Estocolmo, regulación de plásticos con contaminantes orgánicos persistentes, y por último tenemos el próximo tratado sobre contaminación plástica, medidas obligatorias para reducir su producción y uso. Impacto de una regulación sobre plásticos en la comunidad. Cambios en el estilo de vida, sustitución de plásticos desechables por alternativas que sean reutilizables como bolsas de tela, botellas de vidrio, etc. Modificaciones en los hábitos de que tenemos de compra y consumo, más producto a granel, como menos envases de plásticos, mayor responsabilidad individual en el reciclaje y separación de residuos. Beneficios ambientales y de salud pública, que menos contaminación en suelos, ríos y océanos, la protección de la fauna al reducir los impactos de plásticos en ecosistemas y mejor salud pública evitando la exposición a microplásticos y sustancias tóxicas. Desafíos y estrategias de adaptación para la sociedad, educación ambiental, incentivos para reducir plásticos y acceso a alternativas sostenibles. Para empresas, inversión en envases ecológicos, cambios en modelos de producción y cumplimiento de normativas. En políticas públicas, regulaciones progresivas, apoyo a la innovación y fortalecimiento de reciclaje. En conclusión, eliminar los plásticos de un solo uso es un reto global, pero con regulaciones, innovación y cambios en el consumo, todo es posible. La transición a un futuro más sostenible requiere compromiso y acción conjunta. Y nuestras referencias bibliográficas.